14. Estamos de regreso y ahí vamos a iniciar este segundo tema que les habíamos planteado a nuestros invitados, que es la responsabilidad ciudadana frente al COVID, a esta pandemia. ¿Y cuánto pesa esto del comportamiento, el compromiso de la ciudadanía para llevar adelante una lucha que sí, que es de aprendizaje diario, pero que además tiene unas normas para eso? Y para este tema hemos invitado al señor doctor Julio Echeverría, al arquitecto Fernando Carrión y al doctor Rodrigo Tenorio, con quienes vamos a conversar en estos minutos. Pero para iniciar este diálogo yo quisiera recordar algo que decía el día de ayer el señor presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno. Él nos dijo esto de lo que estaba pasando. ¿Cómo es posible que en los primeros 15 días de junio se hayan reportado 1.200 fiestas a nivel nacional, que tuvieron que ser suspendidas por la Policía Nacional? 57.000 conductores de motos y vehículos han sido sancionados por infringir la prohibición de circulación y 106.000 ciudadanos por violar el toque de queda. Y peor aún, 8.000 lo han hecho nuevamente, 8.000 infractores reincidentes. ¿Cómo es posible que nuestra policía haya realizado 110.000 verificaciones de aislamientos de contagiados? Es decir, personas que por cuenta propia deberían hacerlo para cuidar su vida y cuidar la de los demás. Les hago un llamado especial a ustedes, jóvenes. No olviden la mascarilla, no olviden el distanciamiento de 2 metros y el lavado frecuente de manos. Cuando incumplen con alguna de estas medidas, llevan el virus a sus propios familiares, a sus padres, a sus abuelos. Llevan a sitios en donde hay adultos mayores o personas con enfermedades catastróficas o crónicas y que pueden esto causarles la muerte. No podemos poner un policía para cada ciudadano, controlando que no se contagie o que no contagie a otros. Hemos llegado al punto extremo de que se requiere un policía para que cada persona haga lo necesario para cuidar su propia vida. En el caso de Quito, tomaremos 3 acciones concretas. Primero, más controles en la circulación en 4 zonas: Centro Histórico, Panecillo, Chirigulo y la Ecuatoriana. Segundo, mejor y mayor control a las ventas informales. Y tercero, incremento de la capacidad de atención en salud. Bueno, ahí está un planteamiento del señor presidente de la República, un poco convocando, ¿no?, a la ciudadanía. Oiga, ¿cómo es posible que hagamos eso? Y entonces al doctor Julio Echeverría, al saludarle y darle la bienvenida, gracias por acompañarnos, le diría: ¿cómo es posible que nos esté pasando todo esto, doctor Echeverría? Buenos días. Buenos días, Francisco. Gracias por la invitación. Un gusto compartir el panel con Fernando, Rodrigo y contigo. Gracias. Sí, yo creo que no solo el país, el planeta está pasando por una situación extremadamente grave, excepcional, como es la pandemia del COVID-19. Creo que todo lo que se pueda hacer es poco para enfrentar este momento, la emergencia. Y el llamado que hace el presidente es adecuado. El llamado que pueden hacer las autoridades sanitarias son necesarios. La comunicación es muy importante para advertir la gravedad del fenómeno, la gravedad de la pandemia y la necesidad de establecer todas las precauciones posibles para impedir que el fenómeno se vuelva incontrolable, que el fenómeno se vuelva ingobernable y que pueda suceder lo que parecería está empezando a suceder ya en el caso de Quito, que ya sucedió en Guayaquil, que es que el sistema sanitario pueda ser rebasado en su capacidad de atención. Creo que este es el más grave riesgo en este momento y ello obliga a extremar todas las precauciones para que eso no acontezca. Y por lo tanto la comunicación y los llamados son muy necesarios en este momento hacia la responsabilidad social, sí, hacia la necesaria disciplina que requiere este comportamiento que es individual y es colectivo. En la medida en que los individuos como personas se vuelven responsables de su propia de su propio resguardo, de su propia integridad en su salud, está contribuyendo a la salud colectiva.
Entonces creo que este es un llamado importante. Ahora, hay que tomar en cuenta que la gravedad de la pandemia y su extensión en el tiempo, esto es, vamos ya más de 100 días o cerca de 100 días, No, ya pasamos los 100, sí. pasamos los 100 días y no se ha logrado resultados que sean satisfactorios, al menos en esta parte del globo, al menos en esta parte del planeta, en América y en América Latina, particularmente, peor, sí. la situación es extremadamente grave. Entonces eso nos debe llevar a reflexionar sobre otros aspectos que van más allá de los aspectos exclusivamente sanitarios y que tienen que ver con problemas estructurales de la configuración misma de nuestras economías, de nuestras sociedades, que hace que sea muy difícil gobernar la presencia del virus, porque de lo que se trata en este momento, mientras no exista la vacuna, es de gobernar la presencia del virus, y eso significa gran capacidad institucional, gran capacidad del sistema sanitario para enfrentar la pandemia y también gran disciplina por parte de la ciudadanía. Pero esta disciplina que se pide, esta responsabilidad que se solicita, está asentada sobre condiciones económicas extremadamente vulnerables, especialmente en América Latina. Es muy difícil pedir confinamiento a... Claro, algunos quédese en la casa. ¿En cuál casa van a preguntar algunos? Claro, personas que no tienen primero vivienda, una vivienda adecuada como para sobrevivir. Tengo una habitación con 6 personas, es más difícil. Exactamente. Entonces, eso nos conduce a establecer algunas líneas necesarias para que este gobierno de la pandemia, este gobierno del virus pueda efectivamente realizarse. Es decir, debemos atender a aquellos sectores extremadamente vulnerables para, en una condición de emergencia, poder sobrevivir de mejor manera y reducir su exposición en el espacio público, que es justamente el espacio en donde el contagio puede acelerarse y volverse cada vez más grave. Entonces, allí se define una priorización en la política pública, que es justamente la de dar atención a estos sectores. Hasta este momento no se ha visto una respuesta así en esta dirección. No se ha visto una decidida política en esta dirección y por lo tanto todos los llamados que se puedan hacer caen en saco vacío. Entonces no se puede insistir en esos llamados si es que al mismo tiempo nos estamos dando cuenta que estructuralmente eso no funciona. O sea que las economías de sobrevivencia tienen necesariamente que salir al espacio público para mejorar allí, para encontrar ahí condiciones económicas justamente de sobrevivencia que no pueden conseguirse de otra manera. La calle entonces se convierte en el espacio público. En la calle se realizan actividades económicas. La llamada economía informal ocupa las calles. La calle es una respuesta a las necesidades y no necesariamente la disciplina que nos piden que tengamos, ¿no? Exactamente, la calle se convierte en el espacio público, en el espacio privado, en el espacio de las actividades económicas. Entonces toda la vida empieza a girar en torno a la vida de la calle y esto se vuelve en un elemento... Es lo más peligroso que puede ser. Más peligroso porque es allí justamente donde el contagio se expande. Claro. Entonces creo que hay que hacer muchas reflexiones sobre el tema y establecer lineamientos de política que sean más claros de los que hasta este momento se han tomado. Claro que sí. Al saludar al arquitecto Fernando Carrión le diría, bueno, Julio Echeverría nos dice, sí, está bien que nos pidan este compromiso y esta disciplina, pero también hay que resolver otros temas. Y alguna gente dice, a los más pobres se les puede ayudar en esto de sobrevivencia, o sea, cómo les ayudamos a sobrevivir. A los que tienen recursos pues estarán gastando, pero también hay otro sector que día a día tiene emprendimientos, tiene negocios, que se han visto aislados y que dejan de tener ingresos, pero que no están en los más pobres, tampoco en los que pueden gastar,
todos los recursos que hayan acumulado. Y entonces ahí sí viene y tiene sentido lo que nos ha dicho Julio, o sea, una política pública que tenga todo este contexto y tenga estas respuestas. Arquitecto Carrión, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo cordial a la audiencia, así como a Julio Echeverría y a Rodrigo Tenorio. Yo lo que creo es que no nos estamos dando cuenta de la gran dinámica que tiene el coronavirus. De la época para acá, algo así como un poquito más de 6 meses, pues ha ido mutando de una forma impresionante, porque primero estuvo muy lejos en China y después se ha ido aproximando hacia cada uno de nuestros territorios y ha ido, como digo, cambiando, transformándose, mutando. Por ejemplo, la época de los grandes epicentros urbanos me parece que ya está cambiando. En el caso del Ecuador, este caso fue Guayaquil, donde se concentró con una fuerza pues inusitada esta situación. Lo mismo ha ocurrido con Santiago en Chile, San Pablo en Brasil, Lima en el Perú y así sucesivamente. Y hoy día lo que estamos viendo es una expansión muy fuerte hacia ciudades más pequeñas, hacia ciudades medias, e incluso hacia zonas rurales. Por ejemplo, en el caso del Brasil ya entró a la Amazonía, y en el Ecuador también ya entró a la Amazonía. Y entonces esto genera muchísima preocupación porque los sistemas sanitarios en el mundo actual son urbanos y están concentrados en las principales ciudades de cada uno de los países, lo cual pues nos hace pensar que puede haber problemas muy fuertes hacia el futuro, principalmente ya no con el contagio, sino con la letalidad. Por eso es que me parece que es interesante esto que nos dijo ayer el presidente de la República, porque ya no solo se está haciendo este cierre o esta cuarentena multiescalar, como quien dice, que va desde la casa a la ciudad y el país, que se van cerrando, sino que ya empiezan a haber políticas diferenciadas, y eso me parece que es muy importante, porque yo creo que el quédate en casa ya no funciona, en realidad no funcionó nunca, porque se suponía que el contagio estaba en el espacio público, pero yo creo que hoy día el contagio está en el espacio público y en el espacio privado, en el espacio doméstico. Desgraciadamente en el Ecuador no tenemos buena información, pero en otros lugares sí se conoce ya explícitamente que el nivel de contagio en el espacio doméstico ya es más fuerte incluso que en el espacio público. Y aquí en el Ecuador nosotros estamos escuchando que, y por fuentes así del chisme, digámoslo así, que en tal familia hay 5 o 6 infectados, fallecieron 2, o 3 infectados y están sobreviviendo. ¿Y por qué es esto? Porque el contagio ya está en el espacio doméstico. En otras palabras, la cuarentena a estas alturas me parece que ya no tiene. Ya no es una medida. No, me parece que ya no tiene ningún efecto, que esto se fue de las ciudades grandes, se fue de Guayaquil y entró en Quito, y que dentro de las grandes ciudades hay que hacer una política selectiva. Por eso me parece que lo que ha hecho el presidente el día de ayer, por lo menos en referencia a 4 lugares en el caso de Quito, pero que Guayaquil ya está haciendo en 17 zonas, me parece que eso es lo correcto, porque si nosotros analizamos en el caso de Quito, la situación del centro histórico, que es una de las áreas que señaló el presidente, tiene 2 particularidades que le hacen que no se pueda plantear una política general. El uno es el hacinamiento. Todos conocemos lo que significa el tugurio y lo que significa en una gran casona con 1 o 2 baños que vivan 8, 9, 10 familias. ¿Cómo puede quedarse en casa con 2 baños que están fuera incluso del lugar donde vive, de la casa donde vive? ¿O cómo puede quedarse en casa? Es un dato más bien de Lima, porque desgraciadamente aquí en el Ecuador no tenemos, donde el 21% de los sectores populares tiene refrigeradora. ¿Qué significa esto? Que el 80% no tiene. ¿Y cómo funciona entonces? Funciona con la tienda de la esquina. En otras palabras, la tienda de la esquina es la alacena de la vivienda, es una extensión de la vivienda. Entonces, y volvió a funcionar.
volvió a funcionar. Han sido una alternativa, arquitecto. Sí, claro, claro, y yo creo que es muy interesante. Entonces, el caso del centro histórico tenemos esto, el Tugurio. Ahí tenemos que hacer una propuesta. Ahí debería estar trabajando el Ministerio de Vivienda. Ahí debería estar trabajando el Instituto del Patrimonio, el Instituto Metropolitano del Patrimonio, el municipio con política de vivienda. Y por otro lado, el gran problema que tiene el centro histórico es San Roque y el comercio minorista. Frente a eso, lo único que se nos ocurre por lo pronto es sacarlos, cerrar Pero San bueno, Roque. se tomaron San Roque, dijeron de aquí no nos mueven y vamos a trabajar. Somos 2.000 personas que vivimos de esto y lo que dice Julio Echeverría. Ahí está pues la economía de sobrevivencia, ¿no? Sí, claro, y entonces ahí vemos que también el trabajo es una extensión de la casa. En Ya. otras palabras, hoy tenemos una particularidad del centro histórico que es Tugurio por un lado, comercio ambulante por otro y San Roque por otro. Pues nos vamos, qué sé yo, a Calderón Carapungo. Ahí tenemos otra problemática porque además Calderón Carapungo es de reciente data, al menos comparativamente con el centro histórico. Ahí Claro. también tenemos mercados, también tenemos comercio ambulante y también tenemos vivienda, no bajo la lógica del Tugurio, pero sí bajo la vivienda que no es la adecuada. Entonces, lo que ha planteado ayer el presidente de la República, me parece que eso es lo que hay que hacer, porque pero tenemos un problema aquí es de información, porque no tenemos información georreferenciada. Miren, en el caso de Buenos Aires, por ejemplo, están haciendo exámenes, estos famosos PCR, de las cloacas de los barrios, para ver ahí la incidencia que hay del coronavirus. Aquí no podemos hacer eso, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque no tenemos la información georreferenciada. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene este rato el país, porque si bien se está incrementando el número de test, el número de pruebas, la información que eso está produciendo, el diagnóstico que se está produciendo, lo único que nos está diciendo es que subió tanto la letalidad y en tanto el contagio, pero no nos está permitiendo tomar los... Es una especie de información ascensor, sube, baja, pero nada más. Nada más, nada más. Y ese me parece que es un gran problema y que se necesita analistas de ese tipo de información, porque hacer solo exámenes, hacer solo test incrementando, pues no significa nada si es que no se toma, si no se hacen buenas... Para estas políticas públicas que nos ha planteado también Julio, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, pero ahí hay uno de los grandes problemas que yo creo que hemos detectado con esto, es que frente a políticas homogéneas, lo que ocurre es que nos salen a relucir las grandes desigualdades que existen, Claro. y no solo eso, sino que el contagio se ha incrementado. Y al saludar entonces a Rodrigo Tenorio, le planteo todo esto que hemos conversado y hemos analizado ya, debe llevarnos a una especie de comportamiento de la sociedad. Y ahí vendría un poco las costumbres de los ecuatorianos. ¿Y eso qué significaría? Rodrigo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días a Julio, y a Fernando también, a los tiempos que estamos juntos por teléfono. Mire, realmente lo que dicen los compañeros es tan cierto y dolorosamente cierto. Desgraciadamente la política no toma en cuenta con mucha frecuencia o con demasiada frecuencia las características de la población. Quédense en casa, eso suena lindo, ¿verdad? Y maravilloso, todo el mundo adentro y ya controlado la pandemia y que el virus camine por las calles sin hacer daño a nadie. Pero ¿quién tiene casa? Y nadie preguntó a tiempo en dónde viven las gentes. Y entonces no solamente se trata de un problema físico, de un problema de hacinamiento, se trata también de haber tocado con ese quédese en casa lo doloroso que tiene que significar para una familia reconocer que no tiene casa, que comparte, como dice Fernando, un espacio, 2, 3, 4 familias, 2 baños para un montón de gente, a veces uno solo, a veces nada. Entonces no solamente es la realidad física, es lo que eso significa para cada persona, lo que significa para los niños. Vamos a recibir clases vía la tecnología, vía internet.
vía la pantalla electrónica. ¿Y Pero no tiene acceso. computador? Claro. ¿En dónde está el computador? El 70% se dice no tenía un computador, por más que pase por frente de la casa el internet. Claro, lo que pasa es que desde la Presidencia de la República, desde los ministerios, se gobierna mirando lo que pasa en el Palacio de Gobierno y lo que pasa en el ministerio, más no lo que pasa en la sociedad. Por supuesto que en el Palacio de Gobierno, vive el presidente muy cómodamente. Y desde ahí es muy fácil, ¿no?, dictar normas, gobernar desde la opulencia de un palacio, gobernar a la pobreza del 40, 30, 80% en ciertos lugares de la población. Entonces, por supuesto, no podían aguantar más y tenían que salir. Si no tienen casa, quédense en su casa. Un eufemismo en un país de la pobreza. No se puede gobernar desconociendo las realidades concretas. Entonces no es la desobediencia lo que les lleva a la calle a la gente, es la necesidad de sobrevivir. Claro, pero ahí lo que nos han dicho tanto Julio como Fernando, Rodrigo, es que de alguna manera esto que estamos enfrentados ha develado y ha desnudado una realidad que se viene analizando, pero que se pone hoy más en evidencia. El pedido del presidente cobra razón para tener desde esa misma pobreza un compromiso también para que encima de la pobreza no nos caiga la enfermedad. Pero Fernando, no es lo que devela la realidad del país. Lo que devela realmente es la pobreza política del país. Eso, Francisco, tenemos que pensarlo. No está develando, eso ya conocemos, la pobreza del país. Devela la incapacidad de gobernar de mucha gente, de los que nos gobiernan. Ellos están muy bien sentados en sus escritorios y desde ahí norman al país. Pero ellos no han ido a los suburbios de Guayaquil. Y al día siguiente, ellos son los que se encargan de escandalizar al país, de escandalizarse a sí mismos, viendo que no les obedecen. Yo creo que lo que ha determinado todo este mal en el mundo nuestro es el hecho del desconocimiento o de la pretensión de desconocer la verdadera realidad. Y la verdadera realidad es que somos un país muy pobre. Y no solamente con una pobreza económica, sino muy pobre políticamente. El presidente de la República ha aparecido de vez en cuando, ha dicho un montón de cosas, se ha contradicho otras tantas veces, ha vuelto a marcha atrás y no puede avanzar. Con su tono de querer dominar, de mandar, de imponer, no consigue nada. Miren que inclusive los entendidos han discutido y han desconocido algunos los datos epidemiológicos que da el Ministerio de Salud. Porque otros estudios paralelos dicen otras cosas. Y eso la gente lo sabe, pues. Pero entonces ahí estamos poniendo en duda, Rodrigo, cosa que sería evidente y pésimo para el país. Pero parecería que en el mundo en general no se puede tener una estadística que nos garantice las certezas. Pero es justamente eso. Para el país intelectual, para el país económico, para el país de las universidades, los datos tienen que ser exactos. Los datos tienen que ser los más verdaderamente realizados, pero no como se ha manejado hasta hoy. La misma Organización Mundial de la Salud ha dudado de los datos oficiales del Ecuador. ¿Por qué? Y trabajan con la asesoría de ellos. Sí, trabajan incluso con los recursos a veces de ellos o los nuestros, en donde se llevan más los técnicos de ellos. Trabajan con nuestros recursos y con los recursos de ellos, pero la información es a la que yo me refiero. Ya. La información que dan
en los medios de comunicación no es la verdadera. Recuerde que silenciaron los del poder a un grupo de epidemiólogos que paralelamente, después de que daban los datos los del Estado, ellos hablaban, los silenciaron, porque no eran los mismos datos. Cuando hablaban de que ya la curva empezaba a bajar, no había tal. La curva subía y subía y subía, y ellos ya hablaban de una curva, es decir, que ya bajaba. Yo creo que uno de los elementos fundamentales que se ha desprestigiado en estos días, en estos tiempos, es la credibilidad en el discurso político. Yeah. Y de suyo, no es posible creer al discurso político totalmente. ¿Con esto se devaluó más? Está totalmente devaluado. Y para esto, Rodrigo, yo quisiera, el expresidente Hurtado, justo de este país político de la corrupción, que también ha sido desnudada con una cosa, yo diría, grotescos hasta para robar, ¿no? O sea, una cosa así espantosa con la salud, con todo esto. El expresidente Hurtado hacía esta reflexión sobre la sociedad y ahí les planteo analizar cuánto pesa esto y qué es, ¿no? El país político que Rodrigo Tenorio nos dice. Que la política ecuatoriana que ha empeorado dramáticamente, porque antes la corrupción era una excepción y hoy la corrupción es la norma. Para todo esto para decirle, ¿no?, que la política ecuatoriana es corrupta porque buena parte de la sociedad ecuatoriana es corrupta. Si la sociedad ecuatoriana fuera honesta, como es la sociedad alemana o la sociedad sueca, los políticos ecuatorianos serían honestos. Estos que dicen que no son políticos han deambulado por todos los partidos, porque lo que les importa es tener un puesto público para robar. Y como no tienen un partido que les vigile, como no tienen una formación moral, como les importa nada que el dinero público sea apropiado privadamente. Bueno, ahí tenemos una discusión, yo decía dura, pero que en pandemia se ha develado casi que es así. Doctor Echeverría, Julio, esto, ¿cómo pesa para enfrentar el COVID-19? ¿Cuánto nos pesa para poder hacerlo? Bueno, yo creo que el fenómeno de la corrupción es inaceptable que exista, más aún en condiciones de emergencia como las que estamos viviendo. Ahí, por supuesto que hay un cuestionamiento extremadamente serio a la clase política y a su desempeño en la administración pública. Creo que ese es un serio problema que viene arrastrando el Ecuador desde su misma conformación, más aún en estas últimas décadas. El fenómeno de la corrupción existió antes de la presencia de la pandemia, y por supuesto con la pandemia se han desnudado todos estos vicios de funcionamiento del sistema político ecuatoriano. Podríamos decir, estamos en una crisis política extremadamente profunda, no solamente por el fenómeno de la corrupción, sino por la incapacidad demostrada por la clase política en sus distintos niveles de gobierno, en el gobierno local, en el gobierno nacional, etcétera, para enfrentar la emergencia. No puede ser que el Ecuador sea de los países que demuestra una estadística en términos de la proporción de mortalidad y de letalidad del virus la más alta del mundo. Entonces eso nos está poniendo frente a nosotros la realidad de la incapacidad de gobierno de nuestro sistema político. Ahora, está bien los llamados a la ética, al comportamiento responsable, pero creo que la línea en la cual estábamos conversando hace un momento es extremadamente importante, porque tenemos que encontrar cuáles son los elementos sobre los cuales podemos realmente trabajar, a más del llamado a la responsabilidad ética y a la responsabilidad de las personas. ¿Cuáles son los mecanismos que debemos adoptar en esta situación de emergencia? Yo creo que estamos pasando o se quiere entender que estaríamos pasando
desde una transmisión del virus elevada y que se incrementa exponencialmente hacia lo que podría llamarse una epidemia en circulación general. Y yo creo que esa transición desde un momento a otro momento no está tan clara. No sé si estemos ya dejando atrás ese momento de la transmisión elevada y del aumento exponencial del contagio, y que estemos pasando a una situación de una epidemia en circulación general. Y creo que eso habría que discutirlo, habría que verlo. Y eso se hace en virtud de los resultados de las pruebas, del seguimiento, y claro, y lo que ustedes han valorado, está bien el pedido del presidente, y Fernando nos ha dicho, esto de sectorizar nos permite tener lo que reclama Rodrigo, una mejor identificación y a lo mejor estadísticas un poco más certeras. Por supuesto, lo que está fallando y sigue fallando es la generación de datos, es la aplicación de test oportuna y la capacidad de procesar la aplicación de los tests. Es paradójico, risible incluso, que se hagan importaciones de pruebas, de test, y que no se tenga la capacidad logística para procesar la aplicación de esos tests. Claro. Es el caso de Quito, 100.000. De la alcaldía de Quito y de lo que... 100.000 pruebas y en 2 meses 7.000. Exactamente, claro. No se tiene la capacidad de procesar la aplicación de los tests, cuando la aplicación de tests es fundamental para identificar cuáles son las líneas de contagio y por lo tanto poder establecer de manera mucho más clara la ubicación de esos posibles brotes o rebrotes que puedan estarse presentando. Creo que sí, como decía Fernando hace un momento, el presidente comienza a presentar información mucho más desglosada, mucho más y puntual, ¿no? Precisa, como que le da el momento en el cual ya se identifican zonas en donde hay mayor presencia de carga viral, donde hay más contagio y por lo tanto donde la política pública tiene que poner mayor atención. Por supuesto que se está haciendo eso de una manera muy aproximativa, no se tiene la suficiente información para hacerlo, pero creo que esa es la línea hacia la cual necesariamente debemos conducirnos, dado que no existe este momento la vacuna que sería pues la solución en su aplicación universal. Entonces tenemos que tener gran capacidad de gobernar la presencia del virus, para lo cual la información es extremadamente fundamental. Es fundamental. Fernando, esta creación de información, esta necesidad, como todos han reconocido, pero necesita tener algunas certezas. Y claro, el Estado al principio comienza a comprar, y ahí se mezcla la corrupción, ¿no? A comprar pruebas, a comprar fundas de cadáveres, un poco a hacer pertrechos de lo que, entre comillas, se va a necesitar, sin la necesidad de planificar incluso el cómo vamos a manejar o a relacionarnos con el virus. ¿Cómo plantear una política pública que pueda, lo que ustedes han señalado, ir sectorizando, tener una mejor información y atender lo que Rodrigo y también Julio nos han dicho, atender a estos más pobres que están ahí? Ahora los estamos viendo con mayor claridad, y a los menos pobres que no van a salir a la calle a pedir, pero que también tienen dificultades, Fernando. A ver, yo creo que de esto habría que plantear quizás un par de cosas que me parece que son claves. Yo creo que uno de los grandes errores que se comete de esta pandemia y en muchos otros casos es que no se puede plantear políticas homogéneas en realidades altamente heterogéneas. Políticas generales, únicas, homogéneas, en realidades absolutamente desiguales, como es América Latina, el continente más desigual, o como es cualquiera de nuestras ciudades en América Latina, eso termina por, primero, develar la desigualdad, eso es bueno en cierto sentido, pero por otro lado, en profundizarla, y lo más grave, que es lo que decía hace un rato, a perder la eficacia de esas políticas, porque de rato ya el espacio público
y el espacio doméstico son dos espacios donde se contamina con muchísima fuerza. Y lo mismo ocurre en el tiempo. No se puede plantear la misma política que se empezó hace 3 meses, hace 100 días, con la que se está aplicando hoy día, porque el coronavirus se mueve. El coronavirus tiene, una de las características que tiene es justamente la gran movilidad, el gran desplazamiento. Y es el desplazamiento en tiempo, el desplazamiento social, el desplazamiento físico, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el tema de la letalidad. La gran vulnerabilidad originalmente estuvo en los grupos de edad avanzada. Esto es desde los 65 años hacia arriba. Por ejemplo, en el caso de Italia, que estuve viendo información, el promedio de edad de las personas fallecidas por coronavirus era el 82 años. Impresionante. Y ahí descubrí que Italia es el segundo país más longevo después de ¿cómo se llama? Japón en el mundo. Pero ¿qué es lo que pasa en América Latina? Entró por los lugares de ingresos medios y altos, por ejemplo en Guayaquil, en San Borondón, y luego se definió como importada, entró por avión, y luego se extendió por las ciudades a través de los medios de transporte colectivo, y llegó a los sectores más populares. Y ahí lo que vemos es que hay un tránsito de la vulnerabilidad por años, que es básicamente la edad cronológica, hacia la vulnerabilidad por condiciones socioeconómicas, que es la edad biológica. ¿Y por qué esto? Porque una persona que durante su vida, 30 o 20 años, etcétera, ha tomado agua que no es potable, pues va a tener una cantidad de enfermedades, o que ha vivido en un mundo donde las posibilidades de acceso a buena comida no es lo mejor, obviamente que va a tener problemas de nutrición. Lo mismo el tema de la vivienda. Entonces aquí lo que tenemos ya no es la edad cronológica, sino vamos a tener la edad biológica, por la cantidad de enfermedades preexistentes que tiene. Y esto ha hecho que efectivamente se convierta en una pandemia, porque pandemia es una palabra compuesta. Pan quiere decir todos, y denia quiere decir el pueblo. En otras palabras, todo el pueblo. Y yo creo que efectivamente eso es lo que ha pasado, que hoy día se volvió en pandemia. Exactamente. ¿Y por qué? Porque se hizo una política general única, homogénea, para realidades totalmente distintas. Yo creo que hoy día no se puede plantear exactamente la misma política que se planteó hace 3 meses. No se puede plantear la misma política del confinamiento hoy día en un cantón que en otro, que esa es otra cosa que yo creo que es muy importante, tener información de no la suma de los contagios durante todo el proceso, porque probablemente algunos cantones llegaron a tener, no sé, 100, 200 casos de contagio, y hoy día probablemente ya no tengan ninguno. Y entonces ahí quizás uno tendría que hacer, en vez de quédate en casa, quédate en el cantón. El Ecuador tiene 221 cantones. Yo llegué, me perdí ya un poco en las cifras por esta cosa que también aprendí en esta época de la infodemia, la cantidad de información que uno tiene que ya termina perdida. Pero hay muchos cantones que no tienen una incidencia tan fuerte y que, por ejemplo, ahí se podría hacer política abierta en términos de producción rural. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos cantones son rurales y eso puede ser muy bueno para dinamizar la economía nacional, para dinamizar la economía del campo y para generar un abastecimiento bueno a las ciudades ecuatorianas. Pero desgraciadamente eso no se hace. Estamos muy enfocados a cosas muy particulares. Por eso es lo que decía que hace un rato, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda debería estar en esos puntos trabajando política de vivienda, política de desarrollo urbano, política de mejoramiento barrial. Pero yo no veo eso. Y esa sería una gran política frente al tema del coronavirus, que yo creo que llegó para quedarse un buen tiempo. Entonces, en otras palabras, a mí me parece que si nosotros estamos recogiendo mucha información y no sabemos procesarla por estas consideraciones que digo, pues los resultados no van a ser satisfactorios. Y reitero nuevamente, me parece que ya no es en absoluto eficiente una política de restricción del espacio, que es una política de... Rodrigo, estas restricciones van más allá de lo que ustedes han analizado. Entonces, este comportamiento al que podemos apelar incluso a los más pobres, ¿cómo debemos hacerlo, Rodrigo? Más allá de reconocer todas las falencias,
hay que apelar a algún comportamiento. Desde el Estado, desde el poder del Estado, debería empezar a producirse otro discurso, tomando en cuenta justamente lo que acaba de decir Fernando y lo que ha indicado Julio también. Pensar en las diferencias del país. La vida es de diferencias. No todos somos los mismos. Y esas diferencias que a veces la política trata de borrar son justamente las que ahora aparecen de cuerpo entero. Esas diferencias. Y esas diferencias no pueden ser negadas por el poder. Y toda política debería tomar tan en serio las diferencias que no es lo mismo vivir en Carapungo o vivir en un suburbio o vivir en el Palacio de Gobierno. No es lo mismo. Por supuesto que resulta difícil para el poder diferenciar en cada uno de los lugares y tener discurso para cada uno. Por supuesto que es difícil, pero una política verdadera no puede ser homologizante. Está bien eso para las campañas electorales, pero no cuando se trata de... Una política no es el eslogan que puede llevarnos a actuar, pero sí necesitamos también un eslogan para actuar, Rodrigo. Sí necesitamos un eslogan general, pero no, por ejemplo, cuando se trata de enfrentar una situación concreta, no es lo mismo en un lugar que en otro. Y sobre todo en un país tan diverso como el nuestro y tan desigual como el nuestro. Por supuesto, ¿cómo vamos nosotros a creer que pueden reaccionar de la misma manera la gente de la costa que la gente de la sierra? La costa tiene no solamente otra geografía, otra etnografía, otro clima, otra cultura, otro léxico. Y desde esas posiciones se manejan las cosas. Quédense en casa es demasiado universalizante. Claro. Entonces, como decíamos, parte del hecho de tener casa. Parte de un presupuesto absolutamente tomados así, muy ligeramente. Pero en este momento, ahora que la pandemia empieza a coger otro rumbo, yo creo que es necesario que los ministerios del poder cambien su actitud. El Ministerio de Salud, por ejemplo, tiene que empezar a pensar en movilizar grupos del ministerio para trabajar en los diferentes lugares. El problema es que no alcanzan a lo que tienen, y en lo que tienen lo que hay es corrupción. Desgraciadamente, como ha anotado el Fernando, la corrupción no es que apareció. No, Por ejemplo, el gobierno no tomó en cuenta el fenómeno de la corrupción incrustado en el poder para trabajar. No tomó en cuenta. El gobierno supuso que todos volvían a las inocencias y que iban a invertir los millones de dólares real y verdaderamente en las necesidades de los pueblos. No, simplemente hay que comprar mascarillas, hay que comprar medicamentos, hay que comprar esto y aquello y los demás allá. Pero no tomó en cuenta que ese hay que comprar iba a caer precisamente en las manos de los corruptos. Y los corruptos... que estaban instalados ahí. Exactamente, no son entes de razón. Los corruptos están ahí en el poder. No es corrupto, pues, el pobre de la calle, no. Los corruptos son aquellos que manejan los dineros del país. Entonces, si un gobierno es suspicaz, enseguida pone la mirada en a dónde están yendo esos $100 con los que yo voy a comprar. Y hacer un seguimiento y no permitir que cuando ya se llevaron el dinero, entonces ahora sí hago el escándalo y voy a decir que se van a la cárcel. Yo creo que el presidente Hurtado, con la sensatez que le caracteriza, nos ha dicho, un país de corruptos, una política de corruptos. Y aquí nadie se puede empezar a lavar las manos. No se bajen de la camioneta.
Exactamente. No se va, aquí nadie se baje de la camioneta, porque no es un asunto de que alguien empezó a robar así nomás. No, esto es un historial, es un viejo historial que los del poder... Y vemos que imágenes de hace 20, 25 años, 30 años, vuelven a asomar dirigiendo esto. Y además exactamente repitiendo lo mismo, la misma historia. Mientras los grandes planificadores de las ciudades, del país, de la política, realmente lo hacen con mucha honorabilidad, los otros están listos para ver cómo sacan... Levantarse el santo y la limosna, dirían. Con el santo y la limosna, tienen que sacar un buen pedazo de ese pastel. Les voy a pedir, Rodrigo, a los tres una reflexión final de todo lo que hemos dicho, de esta realidad tan cruda y dura, pero que debe llevarnos no solo a un comportamiento distinto en lo político, y también en estos momentos a dar una respuesta más efectiva desde la individualidad para que afecte a lo colectivo y intentar salvarnos lo más que podamos y recuperar un país que parece que está flotando en un lodazal. Julio, ¿cuál sería esta reflexión? Yo considero que es muy importante este rato recuperar liderazgo para enfrentar la emergencia y para enfrentar la pandemia. Creo que tenemos que dejar a un lado, yo he planteado en algunos otros foros la necesidad de entrar en una tregua activa para enfrentar la emergencia. Esto es, debemos generar las mejores condiciones para lograr acuerdos justamente para combatir la corrupción y también para aplicar políticas que sean efectivas en este momento. Y creo que hay que pensar en el corto plazo y hay que pensar en las economías más vulnerables, en las personas más vulnerables para atenderlas de manera efectiva, pero no solamente en el corto plazo, también en el mediano y en el largo plazo. Tenemos que empezar a conjugar esta ecuación entre salud y economía. ¿Por qué razón? Porque la economía también es importante, porque la economía es la que va a permitir que se refuerce la capacidad de enfrentar cualquier epidemia, cualquier problema que pueda surgir. Y para eso esta combinación entre un liderazgo que da señales claras, que da información transparente, que está en capacidad de identificar cuáles son los lugares, los sitios donde pueden manifestarse de manera más aguda la pandemia y cómo podemos recluir o dar mayor atención en esos lugares, pero al mismo tiempo invitar a un involucramiento colectivo en el enfrentamiento de la pandemia. Creo que esto es muy importante. En términos de la economía tiene que reactivarse, y tiene que reactivarse tanto en las pequeñas empresas, en los pequeños emprendimientos, como en las medianas y en las grandes empresas. Pero ¿bajo qué condiciones vamos a reactivar esa economía? Esa es otra gran pregunta que tenemos que hacernos. Tenemos que disciplinar las cuentas macrofiscales. Creo que el país está trabajando en esa dirección, el gobierno está dando señales en esa dirección, pero al mismo tiempo debemos desarrollar también una gran capacidad de redistribución de recursos y de incentivar actividades económicas que le permitan reactivar el motor de la economía para generar empleo y generar mejores condiciones sociales y económicas para la población. No se puede exigir disciplina si es que al mismo tiempo no se están dando las oportunidades y no se están generando las condiciones óptimas para que la economía pueda reactivarse y pueda desarrollarse en los mejores términos. Entonces creo que el desafío es muy alto para la clase política, es muy alto para el gobierno en identificar estos grandes temas, estas grandes directrices que deben establecerse, y creo que la población va a entender con claridad que es necesario en este momento un comportamiento altamente responsable en función de una salida que se pueda ver en el horizonte. Creo que esto es muy importante y creo que en esa dirección habría que manejarse.
Sí, y Fernando, entonces, este planteamiento de una responsabilidad, capaz que entonces la pandemia nos ayuda a tener una sociedad un poco más que trabaje en conjunto, que mire el futuro, que intente resolver los problemas de ahora, que los gobiernos tengan propuestas a las que adherir y no discursos como se ha dicho aquí que unos días nos dicen una cosa, otros otra, y total. Yo insisto, y total, lo que están es llenándose las mochilas para llevarse. Fernando. A ver, yo lo que creo es que la famosa enfermedad esta que nos cayó con el nombre de coronavirus, lo que ha hecho es evidenciar los grandes problemas por los que estamos atravesando, en este caso en el Ecuador y en Quito en particular. Por eso es que la salida de esta enfermedad no será otra cosa más que volver a la crisis que estábamos, pero absolutamente potenciada. Y eso me parece que es el gran problema que nosotros tenemos. Y aquí yo quisiera enfocar en un solo tema que me preocupa, Por favor, que es el proceso electoral que ya estamos viviendo y que ya se siente incluso la contaminación de ese proceso electoral en distintas esferas. La corrupción, Cisco, es francamente inaceptable, pero es otra pandemia. ¿Y por qué digo esto? Porque está en el gobierno nacional, está en la Asamblea Nacional, está en la justicia, está en los gobiernos provinciales, está en los gobiernos locales. En otras palabras, se ha generalizado esto. Y aquí hay un problema estructural de fondo, que no es un problema exclusivamente de voluntad o de voluntarismo o de reclamar disciplina o de que se hagan bien las cosas, etcétera. Y es que uno de los grandes problemas que tiene el Ecuador es una crisis de representación política. Nosotros tenemos en el Ecuador 283 organizaciones, operadores políticos. cada uno quiere su tienda. Exactamente, ya que voy con esto. Si nosotros ya tuvimos en las elecciones locales pasadas, hace aproximadamente un año, un poco más de un año, esta misma situación, y lo que produjo fue lo que siempre se reclama, una renovación de la clase política, pues en ese proceso electoral se renovó. El promedio de edad de este rato no recuerdo, pero no llegaba a los 40 años los alcaldes de los cantones y los prefectos de las provincias. Se renovó eso. Pero con un problema gravísimo que lo estamos viviendo en el municipio de Quito. Los consejos municipales están absolutamente fragmentados. En Quito, si no me equivoco, son 5 o 6 bloques, con 21 concejales. ¿Qué es lo que va a pasar en las elecciones del 7 de febrero, si es que se hacen el 7 de febrero del año entrante? Uno es que vamos a tener un presidente que en la primera vuelta vamos a tener quizás los que lleguen a la segunda vuelta, 22, 24, 25%. Y eso con éxito. Y eso con éxito, Claro. eso con éxito. En otras palabras, sumando los dos no llegarán a la mitad. Eso es absolutamente preocupante, pero por lo menos ahí tenemos la segunda vuelta. Donde Claro, para que consolide. ¿Cuál va a ser el problema más grande, Francisco? Va a ser el Parlamento. Si nosotros tenemos 283 organizaciones políticas, yo no sé este rato cuántos serán los bloques que hay en la Asamblea, porque eso, con estas mayorías móviles, de hecho se moviliza más que el coronavirus. Va a ser complicadísimo, Sí. va a ser complicadísimo. ¿Por qué digo esto? Porque si antes teníamos la troncha, que eran categorías políticas de aquí en el país, Ahora ha sido el reparto. después han sido los hospitales, antes ha sido el hombre del maletín. ¿Qué es lo que se nos viene? Entonces, con una crisis de representación política como la que tenemos, y si elegimos eso en febrero, vamos a tener 4 años más de lo mismo, que no ya supuestamente en ese momento el coronavirus ya tendrá la vacuna, por lo tanto eso habrá pasado, pero nos quedaremos con este gran problema. Yo creo que lo que hay ¿Contra esto no hay vacuna? Yo creo que sí. Yo creo que Yeah. lo que tenemos que exigir, Francisco, es que el CNE depure esos 283 y lo haga lo más rápido posible. Que se dejen de estar peleando entre los 5 consejeros que ahí están, porque unos dan mayoría, otros no dan mayoría, unos se salen de las sesiones, otros se quedan, otros resuelven una cosa, otros resuelven otra cosa. Resolvamos esta cosa de los 283. No puede ser que sigamos con esa situación, porque el coronavirus, como digo, se resolverá con la vacuna que saldrá, según dicen, en septiembre en Oxford, otros dicen a principios del próximo año,
En otras palabras, para el 7 de febrero tendremos ya vacunas del coronavirus, pero ahí elegiremos un parlamento que será la gran pandemia que nosotros tendremos en el Ecuador. Llamemos la atención para que el CNE se ponga a trabajar en esa perspectiva. Creo que eso es indispensable, ¿sí? El CNE tiene también el manejo de esta pandemia política y puede ayudarnos a resolverlo. Rodrigo, contigo terminamos esta reflexión que han hecho tanto Julio como Fernando. Nos lleva entonces a tener que un poco de esperanza y a su vez un compromiso para enfrentar este Ecuador más profundo que hemos encontrado. Sí, Francisco, yo pienso que sería necesario y urgente que el país retome 3 puntos fundamentales en su vida social y política: el tema de la verdad, el tema de la justicia y el tema del trabajo. Creo que ha habido una pandemia de hace muchos años políticos, de pérdida total de verdad. Una década completa de engaños, más de una década de engaños, que el engaño, la mentira, la falsedad se constituyó en el único principio de verdad en el Ecuador. Recuperar la verdad. Que el gobierno, por primera vez en la vida, empiece a hablar de verdades. Desgraciadamente, en nuestro medio, la política y la verdad están muy peleadas. Son distantes, muy distantes, Sí. se ve. No compaginan, son agua y aceite la verdad y la política. Hay que saber mentir, hay que saber engañar para ser un buen político, para gobernar bien. Y eso es lo que nos ha arrastrado al abismo en el que estamos. O sea, el coronavirus ha venido a destaparnos, a desnudarnos. Algo que sabíamos, pero que no estaba tan puesto tan en evidencia, ¿no? Claro, mire, es tan grande la corrupción. Sí. O sea, esa mente corrupta, esa psicología corrupta, que se aprovechan de la muerte, que se aprovechan del dolor, del sufrimiento para enriquecerse. Uh-huh. Entonces, el país quiere que eso cambie. Que por favor los gobernantes empiecen a hablar la verdad. La verdad os hará libres. Y a convocar a gente que esté dispuesta a eso, con lo que hay, porque también algunos dicen que se consideran mal pagados, ¿no? Sí, bueno, pero por supuesto, entonces la verdad paga mal y la mentira, el engaño, la corrupción paga bien. Claro. Pero llenemos las cárceles, no por aquellos que se roban solamente lo estoy justificando, la cartera de una señora, a la cárcel. Y los que se roban millones no van a las cárceles. Ni devuelven lo robado. Y ni devuelven lo robado. Entonces, allí es en donde, si hablamos de verdad, la justicia va a tener un papel importante, porque la justicia tiene que estar en el orden de la verdad, pues no en el orden del engaño. Todo en el país es en el Consejo Electoral. ¿Por qué? Porque el engaño está atravesando. Y entonces ese es un objetivo. Es como suele decirnos Gonzalo Rosero en el programa. Vamos en búsqueda de la verdad, Rodrigo. Busquemos la verdad. Y el segundo elemento que yo digo es la justicia. No hay justicia tampoco en el Ecuador. La justicia es para el poncho. Las cárceles están llenos de aquellos que robaron una cartera, pero no están allí los que han robado los millones. La justicia les da todas las alternativas del caso para que huyan, para que se escondan, para que no caigan. Tenemos que hacer un esfuerzo fundamental, grande, consistente, para recuperar la justicia en el país. Uh-huh. Siguen en los juzgados, siguen en las fiscalías, siguen en todos esos puntos claves de la justicia, aquellos que fueron nombrados por el correísmo. Digamos claramente las cosas. Recuerden que se borró todo el mapa de la justicia anterior. Le metieron la mano. La justicia. Sí, señor. Y ahí estamos. Le metieron la mano y parece que han ido a quedarse. Aunque en esta mañana también descubríamos que hay otros comportamientos, ¿no?
Claro. Y el tercer punto tiene que ser el asunto del trabajo. Ese es Pero indispensable. que realmente la gente tenga trabajo. Y ahora, y digo esto porque en este momento la gente está quedándose sin trabajo. A causa de la epidemia no hay trabajo. O sea, hemos incrementado ese número alto que estaba sin trabajo a niveles que desesperan a la gente, ¿no? Pero entonces el gobernante tiene que empezar a pensar en eso. Salir de su escondite y dar la cara real a estos tres grandes problemas, a mi modo de ver, que aquejan al país. Es cierto que tenemos las elecciones por delante, pero pensemos en el país de ahora también, pues. Pero sin descuidarnos de estos mecanismos que nos van a permitir incluso ejecutar eso. Exactamente. Verdad, justicia y trabajo. Ya. No son eslogans políticos. No es un eslogan, pero puede ayudarnos, ¿eh? Puede ayudarnos a popularizar la necesidad. Por supuesto, la necesidad de cambiar el país, pero el país no es un ente de razón, el país está hecho de gentes, de políticos, de jueces, de policías, de toda redada grande del microtráfico y del gran tráfico de drogas están policías en servicio activo. Y de las otras ramas también, ¿sí? Sí, pero sobre todo la policía. Algo está pasando en la policía, pero es mejor tapar el sol con un dedo a enfrentar con serenidad y eficiencia la problemática que se está dando en la justicia y en la policía. Entonces nos quedamos con esas tres propuestas, Rodrigo. Estaremos convocándoles a ustedes para seguir en este análisis, ¿no? Descubrir, reflexionar con la ciudadanía, una ciudadanía informada que reflexiona, tiene una opción mejor. Ahí nos quedamos. Queremos agradecer entonces al doctor Julio Echeverría, al arquitecto Fernando Carrión y al doctor Rodrigo Tenorio, que nos han ayudado un poco a entender lo que pasa, los comportamientos de la sociedad y a qué nos debemos convocar. Siempre buscando la verdad y recordando lo que dice permanentemente Gonzalo Rosero en este programa. Hasta el día de mañana entonces. Estamos aquí para acompañarte. Sí, para no dejarte